Ya estamos en la grabación, voy a compartir mi pantalla. Y para tanto si ya hicieron como no han hecho la prueba, esto les va a ser de bastante ayuda, lo que vamos a hacer ahorita. Pues recuerden que para entrar a la plataforma tienen que ingresar primero este enlace, online.portaldematemática.com. Una vez que ingresen acá, en la parte superior derecha que dice login, o si lo tienen en español también, aquí lo pueden cambiar el idioma, sale iniciar sesión o algo similar. Aquí introducen su usuario y contraseña. Esto se los proporciona el coordinador del portal. Usualmente les ha llegado a su correo, si no, ustedes me avisan y yo se los pido para que se los mande por WhatsApp. Entonces ingresan y en la parte derecha van a ver estas barritas. Ustedes lo presionan y aquí sale PMNIC, que significa portal de matemática. Una vez aquí dentro sale al principio el examen diagnóstico. Si no lo han hecho, creo que les va a salir, porque es el que sale como un resumen de todas las unidades que vamos a ver en el curso. Y sistemático de aritmética es el que van a hacer ahorita. Ustedes solo lo presionan y aquí les va a dar, en el caso de ustedes va a salir intentar examen. En mi caso, como soy maestro, sale previsualizar. Entonces les dan iniciar intento y listo, va a aparecer esto. Voy a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Salen 3 problemas y como pueden ver ya el tiempo va contando. Dan 25 minutos. Vamos a tratar de repasar. Ahora algo importante es que las preguntas son aleatorias. Es decir, de que si, no sé, pues a alguien le puede salir este que estamos haciendo por casualidad, pero a alguien le puede salir otra cosa muy distinta. Voy a acomodarlo acá. Listo. Entonces vamos a hacer este solo para que vean qué tal está el nivel del problema. El primer ejercicio dice que Jorge, Orlando y Gloria visitan a su abuela cada 12, 15 y 20 días respectivamente. Si los tres han coincidido el 11 de abril, ¿cuál es la fecha más próxima en que coincidirán en la visita? Según la estructura del problema, ¿qué tema creen ustedes que se debe aplicar ahí? Primero se busca el mínimo común múltiplo. Excelente, así es. Simplemente hay que usar mínimo común múltiplo. Entonces, para hacerlo, solamente buscamos el mínimo común múltiplo de 12, 15 y 20. ¿Quién recuerda cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Primero se empieza viendo que qué factores tienen mitad. Exacto. Miren, tenemos esta parte. Vamos a verlo acá. Entonces, por ejemplo, tenemos el 12, el 15 y el 20. Y comenzamos a sacar factor. Por ejemplo, tendrán mitad. ¿Quiénes tienen mitad? El 12 y el 20. Entonces nos queda 6, el 15 no porque no tiene mitad. Y el 20 queda en 10. Ahora podemos sacar otra vez mitad, ¿no? Sí. Mitad 3, 15 y 5. ¿Qué podemos sacar ahora? Tercera. Tercera, correcto. Tercera nos da 1, 5 y 5. ¿Y ahora por qué sacamos? Quinta. Correcto. Entonces cuando ya llegamos que todos sean 1, ya hemos logrado sacar el mínimo común múltiplo. Como ven, eso es lo primero, saber que si era mínimo común múltiplo o máximo común divisor. En este caso sabíamos que era mínimo común múltiplo porque eran cosas que se repetían y queríamos que coincidieran. Esas eran las dos palabras claves que aprendíamos en la clase. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? La multiplicación de todo esto. ¿Cuánto es 2 por 2 por 3 por 5? 60. 60. Entonces, miren,
Dentro de 60 significa ¿cuántos meses? 2 meses. 2 meses, correcto. Entonces, si coincidieron el 11 de abril, dentro de 2 meses, ¿qué fecha va a ser? Va a ser 10 de junio. Exacto, porque recuerden que los meses van intercalados. Uno tiene 30, otro tiene 31, y por eso es que queda retrasado un día. Y la respuesta correcta es 10. ¿Cómo vieron este problema? Estaba complicado. No, estuvo fácil. Exacto. Miren, así viene el nivel del examen. Bien, ese fue el primero. Y miren, creo que todavía nos queda bastante. Lo hemos hecho en menos de 5 minutos porque estábamos explicando. Vamos al segundo. Nos dan 25, así que hay minutos de sobra. Traten de hacerlo con calma. Después dice, según un estudiante de 2017 en España, 4 de cada 10 hogares tienen alguna mascota. Pregunta, ¿qué porcentaje de hogares españoles tienen mascotas? Y pregunta B, en una población de 1.500 hogares, ¿cuántos tienen mascotas? Según este problema, ¿de qué tema es? Recuerden que eran 3 temas de examen. Es tanto por ciento. Exacto. Entonces, ¿cómo responderíamos a la primera? ¿Quién se le ocurre alguna idea? ¿Ashley? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordemos lo de tanto por ciento. En tanto por ciento, solo comparábamos una porción con un porcentaje. Sí. Y el total, ¿con qué se comparaba el total siempre? Con 100. Exacto, con 100. Entonces vamos a resolver este problemita. Y miren qué fácil sale. Bueno, voy a... Estaba... Aquí está. Ok, entonces veamos. Decíamos, ¿cuál es la... Si dice 4 de 10, ¿quién es el total? 4 o 10. 10. 10. Entonces, 10 se compara con el 100%. 100%. Y 4 sería con una variable, porque no sabemos qué porcentaje representa. Es la pregunta A que me dicen. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Una regla de 3. Multiplicando el 4 por 100, dividiéndolo entre 10. Perfecto. Entonces quedaría que X es igual a, como decía Ashley, creo que fue, 4 por el 100% entre 10. ¿Cuánto les da eso? 400. Entre 10. Recuerden que se divide entre 10. 40%. 40. Correcto. Entonces dice, ¿qué significa? Que dice, ¿qué porcentaje de hogares españoles tienen mascotas? Pues la respuesta sería 40%. Desde ahí ya sabemos cuáles podrían ser las respuestas correctas. ¿Qué inciso? O cuáles no son correctas. El B Ajá, la B podría ser. ¿Qué otra? o el D. Exacto. De ahí ya descartamos varios casos. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? Vamos a la siguiente parte. Dicen una población con 1.500 hogares, ¿cuántos tienen mascotas? ¿Cómo hacemos eso ahora? El 1500 lo multiplicamos por el 40 y lo podemos dividir entre 100. Perfecto, así es. Entonces, ¿qué significa? Como ya sé el porcentaje de hogares con mascotas, solamente multiplico el total, que en este caso sería 1.500, por ese porcentaje. Entonces, la respuesta sería para el inciso B, 40% multiplicado por los 1.500.
que no es más, como ya decía ahí por ustedes, creo que fue Ashley igual, 40% significa 40 entre 100 por 1500. ¿Cuánto les da eso? Calcúlenlo. ¿Cuánto es eso? 40 entre 100 por 1500. 600. 600. 600, correcto. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Inciso B o el inciso D? El D. Perfecto. Ahí es. Entonces, el inciso D. Entonces, miramos. Vamos al inciso D, el correcto. Ya lo seleccionamos. Y miren cuánto tiempo nos queda. Otra vez, en menos de 5 minutos, hicimos el ejercicio. Y eso que he explicado y paso a paso. Bien, entonces vamos al último. No, miren que no está complicada la prueba, ¿verdad? Ya les dije, puede que les salga esto, pero es al azar. A algunos les va a salir algo distinto, pero la idea es similar. Dicen allí en el grupo que algunos no pudieron entrar. Ustedes no tuvieron problema, ¿verdad? Para entrar. Tal vez tiene mal conexión de internet. Ahí está entrando ya. Ok, sigamos con este último. De hecho, a algunos les salió este. Y me preguntaron cómo se hacía. Vamos a ver, aquí es bastante interesante porque pareciera intimidante, porque tiene un montón de números, pero van a ver que es bien fácil. Para esto hay que observar algo. En la parte de arriba, noten que ahí son sumas. ¿Y cómo son todos los valores que se están sumando? ¿Cómo son esos valores que se suman? Cristel, ¿cómo los ves? Noten todo esto que está acá, estoy señalando, son sumas. Pero ¿qué tienen en común todas esas sumas? Fabricio, ¿logras verlo? Parece que estás hablando, pero no logro escucharte. Vamos a ver acá, contra la izquierda. Bien, observen que todas estas sumas tienen en común el mismo término. En este caso es 2. ¿Y quién recuerda la definición de una multiplicación? Por ejemplo, si tuviera 2 por 3, significa que ¿cuántas veces voy a sumar el 2? 3 veces. 3 veces. Entonces, miren, 2 por 3 equivale a tener 2 más 2 más 2. Y verdad que algo así, algo como esto, es lo que tenemos en la parte de arriba de... Pero ¿cuántas veces sale el 2? ¿Cuántas veces aparece el 2? Dice ahí. Arriba les dice. Jeff, ¿cuántas veces dice aquí arriba? 3 veces 10. 3 a la 10 sería eso. Entonces, ¿qué significa? De que toda esta parte de arriba, yo la puedo reescribir como 2 multiplicado por 3 a la 10. Por lo que les acabo de explicar, que una suma de varias cosas iguales la puedo transformar en una multiplicación. Eso es la parte de arriba. Vamos en la parte de abajo. ¿A quién recuerda cómo se define cuando yo multiplico varias cosas de igual base? ¿A qué se puede convertir? ¿A qué operación? Recuerden que cuando tenemos varias bases iguales se multiplican. Esa es la definición de una potencia. En este caso, ¿cuántas veces va a aparecer el 3 en la parte de abajo?
¿Cuántas veces sale? Dice ahí el problema. 3 a la 9. Exacto. 3 a la 9 sería eso que está allá abajo. Voy a borrar porque se hizo muy grande ese 9. Ok. Entonces, más, vamos a la otra parte. Noten, aquí tenemos suma. Traten de hacer algo similar a lo que hice anteriormente. ¿Cómo quedaría escrito esa parte de arriba? 3 por 2 a la 18. Excelente. 3 por 2 elevado a la 18. Así es. ¿Por qué razón? Porque el 3 se está sumando ¿cuántas veces? 2 a la 18. Y en la parte de abajo, ¿cómo lo puedo poner? Esto de aquí. 2 a la 16. 2 a la 16. Exactamente, 2 a la 16. Ok, miren, ahora se ve algo más sencillo. Una suma simple. La clave era eso, saber propiedades, de que varias sumas iguales se convierte en multiplicación y varias multiplicaciones iguales se convierte en potencia. Ahora observen algo. Puedo simplificar la primera fracción. Se puede simplificar algo. ¿Qué dicen? Puedo simplificar algo acá. ¿Hay algo que se repita arriba y abajo? Los 3. Los 3, correcto. Entonces, traten de irlo haciendo y me dicen cuánto les da. Voy a responder al que está escribiendo al grupo porque parece que tiene problemas. 6 sería el primero. Ajá, correcto. ¿Y el segundo? Entonces, creo. Ajá. Permítanme, solo lo estoy respondiendo. A ninguno de ustedes tuvo el problema que él está mandando, ¿verdad? Al grupo. Ok, entonces vean, en la primera parte si simplificamos, este 3 a la 9 con este 3 a la 10, solo me queda un 3 aquí arriba. Si simplifico este 2 a la 16 y este 2 a la 18, ¿cuántos 2 me quedan arriba? ¿2 a la cuánta? 2 a la 2. Exacto. Entonces recordemos, en la primera parte me quedó 2 por 3. Y en la segunda parte me quedó 3 por 2 al cuadrado. Miren, cada vez más sencillo. Según la jerarquía, ¿qué tengo que hacer primero para resolver todo esto? Multiplicar y luego sumar. Ajá, pero antes hay otra más que hay que hacer. Resolver los exponentes. Exacto. En este caso, ¿cuánto es 2 a la 4? 2 a la 2 era, perdón. 4. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ahora sí, ya tenemos multiplicaciones. Hagamos las multiplicaciones. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces, 6 más, ¿cuánto es 3 por 4? 12. 12. Al final, entonces, ¿cuánto da? 12 más 6. 18. 18. Excelente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. B. Entonces, nos regresamos al problema y seleccionamos el inciso C. Y miren cuántos tiempos de sobra tenemos. Casi 10 minutos. No hemos tardado porque estuve contestando el mensaje al grupo. Entonces, le damos terminar intento. Y ahora miren. Parece que mira aquí. Nos da a entender que la primera no la seleccionamos la respuesta. Es cierto, la dejamos en blanco, miren. Entonces eso nos sirve como advertencia. Ahora le damos sí, terminar intento. Ahora sí, las 3 salen rellenadas, significa que las 3 ya hemos seleccionado. Y le damos en enviar y terminar. Aquí otra vez, enviar y terminar.
Y listo. Miren cuánto sacamos. Ahí les da la calificación. 100%. Entonces, como pueden ver, el examen no está tan difícil. Traten de hacerlo hoy. Hoy es el último día para los que no lo han hecho. Si no tienen su usuario y contraseña, me escriben para yo mandarlo a solicitar. ¿Alguna pregunta que tengan para ingresar a la plataforma y hacer su examen? Si no hay, pues podemos empezar con la clase ya de hoy. ¿Les parece? Miriam, Mixer, ¿ya los demás ya lo hicieron la prueba o todavía les falta? Les decía que hoy es el último día. No dejen pasar de hoy. Ok, entonces continuemos con la clase de hoy. Hoy vamos a analizar lo que es otra operación, pero nos vamos a centrar en la división de polinomios. Van a ver que esta primera parte es bastante sencilla, porque es como una extensión de lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, al principio, cuando se divide, el primer caso de división es monomio entre monomio, lo único que se hace es seguir la regla que ya mirábamos en potenciación. Por ejemplo, queremos dividir esto. ¿Por qué decimos que es monomio entre monomio? Porque arriba solo hay un término y en la parte de abajo también hay un solo término. Entonces la regla para hacerlo es dividir números con números y letras con letras. Entonces venimos y dividimos menos 16 entre 8. En este caso nos da menos 2. Y en el caso de las letras hay que recordar que si son letras iguales, se restan las potencias. La potencia de arriba menos la potencia de abajo. Entonces miren el caso de A quedaría A elevado a la 5 menos 2, que eso es 3. B elevado a la 4 menos 3, que eso es B. Y C elevado a la 6 menos 1, que eso es 5. Entonces ahí no hay mucha complicación. Solo es seguir las reglas de las potencias y saber dividir números. Otro ejemplo, miren. Queremos dividir esto. Entonces dividimos primeramente menos 10 entre menos 6. Aquí hay que respetar la ley de los signos, que menos entre menos da más, por eso aquí ya sale positivo. Y 10 entre 6 no es una respuesta exacta, pero sí se puede simplificar. Y la dejamos como una fracción, como 5 sobre 3. En el caso de la X, repetimos lo que ya le decía. Tienen igual letra, solo restamos las potencias. Y nos quedaría X elevado a la 7 menos 2, que eso es X a la quinta. En el caso de Y elevado a la 6 menos 2, eso es Y a la 4. Y C, en este caso quedaría la 1 menos 1, o sea, C a la 0. Pero C a la 0 o cualquier cosa a la 0, ¿quién recuerda que es igual? A 1. A 1. Entonces, por esa razón, ahí queda y desaparece la C. Y esta es la respuesta al final. ¿Ven alguna complicación en eso o está sencillo? Si no hay dudas, pasamos al siguiente caso. O antes de pasar, vamos a hacer esto. Hagan por favor el inciso 7. Voy a poner el reloj. Hagan el 7 ahí para mientras configuro el temporizador. Para ver si lo lograron comprender porque es bastante sencillo. Les voy a dar 2 minutos. Ya, profe. Listo. Bien, le dije que era demasiado. Ok. Díganos cómo lo hace. Simplificando el 2 entre 18 me queda 2 tercios. Exacto. 2 tercios. Luego. X al cuadrado. Ajá, exacto. La Y. Desaparece y me queda Z a la 1.
Así es. Así es fácil. Ven, no hay ninguna complicación. Esto ya lo han dominado, solo que con números anteriormente, ahora solo la diferencia es que son letras. La idea es la misma. Bien, pero ¿qué pasa cuando es ahora un polinomio entre monomios? ¿Por qué le digo polinomio? Porque ahora miren en la parte de arriba, ¿cuántos términos hay ahí arriba? ¿Quién logra ver cuántos términos hay? 3. 3, correcto. Entonces, cuando hay más de un solo término, ya puedo afirmar de que se trata de un polinomio. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues me baso en el ejemplo anterior. Y este monomio que está dividiendo es como que esté dividiendo a cada uno de esos términos. Como pueden ver acá, lo separo el primer término entre el denominador, segundo término entre el mismo denominador y tercer término entre el mismo denominador. Entonces lo que voy a hacer es que por cada término que tenga en el numerador, yo lo voy a estar dividiendo entre el mismo denominador. Y comenzamos a ejecutar lo anterior. 2 entre menos 1 da este menos 2. En el caso de x, x a la 4 entre x al cuadrado queda x al cuadrado. Ahora acá hay que tener cuidado siempre con los signos. Tengo arriba menos 5 entre menos 1, ahora queda más 5. Y x al cubo entre x cuadrado, solo queda esa x que tienen acá. El último término, 1 positivo entre 1 negativo, de ahí resulta este menos 1. Y x cuadrado entre x cuadrado se desaparece y solo quedó menos 1. Y esta sería la respuesta final. Ven, nuevamente no es difícil, solo es repetir varias veces el caso anterior. Lo mismo ocurre acá. Noten, 16 entre menos 4 es menos 4. X a la 6 entre x cuadrado, x a la 4. Y a la 5 entre y es y a la 4. Y z, como no aparece nada abajo, pues solo lo reescribimos, z. Segundo término. Miren que hasta lo pueden hacer así mental sin necesidad de separarlo. Menos 2 entre menos 4 es más 3. X a la 4 entre x cuadrado es x cuadrado. Y a la 6 entre y nos daría y a la 5. Y z al cuadrado, como nadie lo divide, queda igual, z cuadrado. El último, 6 entre menos 4, más entre menos da menos. Y 6 entre 4 lo podemos simplificar sacándole mitad y nos queda 3 medios. X al cubo entre x cuadrado nos queda x. Y y a la 9 entre y a la 8. De esa forma podemos ya dar directamente que este es el resultado de hacer esa división. ¿Dudas acá? Ven que es repetir varias veces el caso anterior. Vamos a ustedes entonces a que lo hagan ahora. Vamos a ponerlos a hacer igual, el 7. Háganlo. Les voy a dar ahora sí 1 minuto, les voy a dar. Bien, ¿alguien logró terminarlo? Vamos.
Vamos a usar entonces la ruleta. Para ver quién de ustedes pasa. Ok, está. Denis. Henry. Jeff. Ian. Andy. Solo voy a hacer algo rápido. Voy a compartirle la invitación. Ok, ahora sí. Ok, le toca a Denise. Y Kevin ya pudo ingresar. Perfecto. Solo para la próxima vamos a añadir a Kevin. Listo. Entonces, Profesor, Denise. me acabo de reunir ahorita, no pude hacerlo porque no miré cómo lo hacían. Ok. Bueno, pues podemos aprender haciéndolo, no hay problema. Mira, Denise, lo que pasa es que cuando estamos haciendo este tipo de división, tenemos que dividir término entre términos. Por ejemplo, en el caso de arriba, el numerador, ¿cuántos términos observa usted? Disculpe. ¿Cuántos términos observas aquí en la parte de arriba? Tienes tu audio desactivado. Recuerda que términos son los que están divididos por sumas y restas. ¿Cuántas cosas se están sumando y restando ahí arriba? Denise. 3. 3. Entonces hay 3 términos y vamos a hacer entonces 3 divisiones. Primero hagamos esta, la del primer término. Voy a poner un solo color. ¿Cuánto es 27 entre 3? A 9. Entonces pongo 9. Ahora, ¿cuánto es m a la 4 entre m? M a la 4. Bueno, recordemos que aquí se restan las potencias. ¿Cuánto es la potencia de m aquí abajo? 1. 1. Entonces, ¿cuál sería 4 menos 1? ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Entonces, la 3m. respuesta sería m al cubo. ¿Qué pasa con la n? N a la 6 entre n al cuadrado, ¿cómo me quedaría? N al cuadrado. Veamos, 6 N al cubo. menos 2. 6 menos 2, ¿cuánto sería? 4. Entonces quedaría n a la 4. Ya solo se resta. Vamos con la otra. Ahora es el otro término, mire. Dice menos 15 entre esto. Entonces, menos entre más, ¿cuánto da? A menos. Menos, entonces pongo menos. Y 15 entre 3, A 5. entonces pongo 5. Y hago lo mismo con las letras. M al cubo entre m, ¿cuánto me daría? M. M a la cuánto. M a la 1. Veamos. Recuerde que se resta. Aquí la potencia es 3, ¿verdad? Y aquí abajo, ¿cuál es M la a la 2. potencia? Exacto, ahí sí. M al cuadrado. Y en el caso de la n, N a la 4. así es.
Y vamos con el último. Con esto. ¿Cuánto es 3 entre 3? A 1. 1. ¿Cuánto es m entre m? A M. Mira, aquí la potencia 1 y aquí 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? A 1. A 1. Entonces me queda 1. Mira, 3 entre 3, 1, m entre m, 1. Y n cuadrado entre n cuadrado, ¿cuánto es? A N a la 1. Lo mismo, tener aquí 2 menos 2. A 0. Y elevada a 0. A 1. Ajá. Entonces, en conclusión, cuando son iguales, exactamente iguales, mira, 3m cuadrado, 3mn cuadrado, simplemente se simplifica y nos va a quedar 1. Y ya, aquí ya tenemos resuelto nuestro problema 7. ¿Dudas ahí Gracias. de cómo se No, hace? gracias. Perfecto, está bien. Vamos al siguiente entonces. Ahora vamos al siguiente caso, que es división entre polinomios. Aquí hay que recordar que la división entre polinomios es similar a la división entre números. Por ejemplo, si yo vengo y divido 10 entre 3, ¿quién me puede decir a qué es igual eso? ¿Cómo lo hago? A 3. A 3, correcto. ¿Y después qué hago con ese 3? Se le pone el 1 ya. Lo multiplicamos, nos queda menos 9 acá. Y nos da como resultado 1. Ahora la pregunta es, en una división normal existen 4 elementos. ¿Quién sabe cómo se le llama a este 10? ¿Cómo se le llama a este 3? ¿Cómo se le llama a este otro 3? ¿Y cómo se le llama a este 1? El 10 es dividendo. El 3 es Exacto. divisor. El 9 es cociente. El 1 es residuo. Exactamente. Entonces, miren, esas son las letras que aparecen acá. De que siempre yo puedo poner que el dividendo, en este caso es 10, y lo represento con una D mayúscula, es igual a Q, que es el cociente, multiplicado por el divisor más el residuo. Verifiquemos que esto es cierto. En este problema sería 10 debe ser igual. ¿Cuánto nos dio de cociente? ¿Cuál es nuestro cociente acá? 3. A 3 por el divisor, que es 3. 3, más el residuo que nos dio 1. Verifiquemos la parte derecha. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Más 1. 10. Exacto, miren, da lo mismo. Entonces, esta ecuación se cumple para toda división. De hecho, se le llama el algoritmo de la división o algoritmo de Euclides, también se le conoce. Y también va a ser válido para la división entre polinomios. Pero bueno, para dividir polinomios existen diferentes metodologías. La clásica es similar a esto que hicimos acá, pero es un poquito tardado. Ahí vamos a ver algunos ejemplos luego. Existen otros métodos como el de coeficiente separado, el de Guillermo Horner. Este es uno de los que ha dado más auge ahorita porque es sencillo, la verdad, y lo vamos a ver luego. También está el de Ruffini, que son para casos particulares, y el de coeficiente indeterminado. Pues hoy nos vamos a centrar en dos, en el método clásico y en el método de Horner. Aquí le falta una R, ahí corríjanlo. Horner se llama. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el procedimiento? Miren, vamos a dividir estas dos cosas. Y como les dije, es similar a una división normal. Pongo el dividendo, pongo el divisor. Eso es lo que está acá.
dividendo, divisor. ¿Cuál es el primer paso? Para encontrar el cociente, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Noten, 3x cuadrado entre 3x. Se simplifican los 3. La x queda la 2 menos 1, que eso es simplemente x. ¿Qué significa? Que ese va a ser el primer término del coeficiente, del cociente, perdón. Y ahí pongo cociente x, que fue lo que me dio acá. ¿Qué hago ahora con ese cociente? Igual que en la división numérica. Si recuerdan, este 3 comenzaba a multiplicar al divisor y se lo pasaba a restar. Entonces lo mismo hago acá. Esta x va a multiplicar al 3x y al menos 2 y lo pasamos a restar, o sea que cambia de signo. Primero, ¿cuánto es x por 3x? 3x cuadrado. Exacto, 3x cuadrado. 3x cuadrado, pero miren ahora, pasa a restar, porque cambia de signo. Ahora, ¿cuánto es x por menos 2? 2x, pero como cambia de signo, menos 2x. Ajá. La respuesta sería menos 2x, pero como cambia de signo, queda más 2x. ¿Y ven? Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente como hacíamos anteriormente, que el 10 y el 9 se restaron, pues lo mismo acá. Lo de arriba con lo de abajo se resta. En este caso se eliminó esto y solo me queda menos 5 en más 2 y me da menos 3x. ¿Qué hacíamos en una división cuando habían más dígitos? Bajábamos los demás dígitos. En este caso ahora bajamos los términos que hacen falta. Se baja al 2. ¿Qué hacemos ahora para el otro término del divisor? Perdón, del cociente. Lo mismo que hicimos anteriormente. Dividimos el primer término de lo que nos quedó acá entre el divisor. Y miren, esa es la división que tenemos ahí. ¿Cuánto es menos 3 entre 3? Da menos 1. Entonces significa que ahora le voy a añadir un menos 1, que es el que está acá. ¿Qué hago ahora? Con este menos 1, yo multiplico a cada término. Primero al 3x. ¿Cuánto es menos 1 por 3x? ¿3x? Menos 3x negativo, ¿no? Pero como pasa a restar, cambia de signo y aquí quedó positivo. ¿Cuánto es menos 1 por menos 2? Daría 2 positivo. Pero como pasa a restar, se cambia de signo y se pone menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Sumar. Se elimina estos dos se eliminan, y en este caso el residuo fue 0. ¿Qué significa eso? Que la división es exacta. Y el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente. Bien, entonces ese es el procedimiento para seguir. Vamos con otro ejemplo y después lo voy a poner a trabajar a ustedes. Otro ejemplo, vamos a dividir este polinomio entre este otro polinomio o binomio. Entonces, miren, primer paso los colocamos así. ¿Y qué hacíamos primero? ¿Quiénes se dividían? ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan quiénes se dividían? Miriam, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el primer paso, ¿vean? Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y nos da 5a. Ese 5a se colocó acá. Luego, ¿qué hacíamos con ese 5a? Multiplicarlo por el divisor, y eso es lo que se indica acá. 5a multiplicado por el divisor, que es a más 3b del divisor. Entonces 5a por a más 3b se multiplica. 5a por a nos da 5a cuadrado. 5a más por 3b nos da 15ab.
Este resultado, miren, que es la multiplicación, pasa a restar. O sea que cambió de signo. Ahí, miren. El 5A, que era positivo, pasa a negativo. El 15A, que era positivo, pasa a negativo. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos. Así se elimina este primer término. Y nos queda 8 menos 15 menos 7. Ya hicimos el primer procedimiento. Ahora vamos a hacer todo lo mismo de forma repetitiva. Y volvemos de nuevo. Dividimos este primer término entre el primer término del divisor. Aquí tenemos esa división. Que parece que se interrumpió un poquito el ruido, perdón, la conexión. Bien, vamos a este punto. Les repito lo que les decía, de que estas menos 7AB se divide entre el mismo coeficiente del divisor y nos da menos 7B. ¿Qué pasa con ese menos 7B? Menos 7B ahora multiplica a todo el divisor. Miren que se vuelven a repetir los pasos. ¿Y cuánto es esa multiplicación? Menos 7B por A da menos 7BA o AB. Y menos 7B por 3B nos da menos 21B cuadrado. Observen bien. Esto que nos dio ahora pasa a restar. Es decir, cambia de signo. Y aquí ven que cambió de signo. El 7AB quedó positivo, el 21B cuadrado quedó positivo también. Y sumamos, se eliminó esto, y en este caso se eliminó esto también. Y ya hicimos la división. El cociente entonces es 5A menos 7B. ¿Preguntas ahí con ese procedimiento que es repetitivo? ¿Les gustaría anotar los pasos? Ashley, Ricardo, ¿Cómo, profe? si les gustaría anotar los pasos, si se los dicto o está bien así. No, está bien anotarlo. No tengo problema. Ok, Ricardo, también. Sé que está desactivado el audio, Ricardo. Bien, para Sí, dictarlo, está bien. aquí están los pasos, miren. No es necesario que se los dicte. Les voy a dar un tiempo para que lo anoten. Aquí está el procedimiento. Son 4 pasos. Anótenlo. Les voy a dar un tiempo, unos 3 minutos, creo. Si terminan de anotarlo, me avisan para seguir avanzando.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Henry, ¿ya terminó usted de copiarlo? Listo, profe. Listo. Ok. Todavía no, a mí me falta el último. Ah, ok. Ya, ahora sí terminé. Ok. Bien, pasemos entonces ahora a la práctica. Ya vieron ejemplos, ya notaron la teoría, cómo es que se hace. Vamos a ver algo, para que después noten la diferencia. Traten de hacer esta división, miren. Lo que voy a ver cómo taparlo, ya sé cómo. Ok. Esta es otra manera de hacerlo, que después van a ver que es más fácil. Pero traten de hacer esta división. 2x a la 4 más 3x al cubo más 29x cuadrado más 44x más 14 entre este divisor, siguiendo los pasos anteriores. Para hacerlo les voy a dar, no sé, 5 minutos creo que mucho, pero bueno, traten de hacerlo. Quiero que lo hagan para que después vean un contraste entre hacerlo entre el método clásico y hacerlo con el método de Horner, y ustedes deciden cuál le entienden más. Entonces empiecen, hagan la división a como lo han aprendido.
Isaac ya terminó de hacer el problema. Creo que le puedo poner una musiquita de fondo para otro. Listo. Vamos a ver a quién le toca hacerlo. Bien, pues. ¿Quiénes se han añadido? Kevin. Miriam ya estaba. Mixer ya está. Osman ya estaba. Randy ya y Ricardo. Creo que están todos. Julio también se añadió. Perfecto. Bien, iniciemos. Ok, Miriam. Miriam, ¿puede activar su audio, por favor? Sí. ¿Pudo hacer el ejercicio? Me dio que no es, no me dio igual a 0. O ¿Y sea, cuánto le dio? O sea, el cociente, ¿cuánto le dio el cociente? El cociente y el residuo, ¿cuánto le dio? El cociente x al cuadrado más 3. Continúe, vamos a ver. Solo voy a anotar el problema. Era 2x a la 4 más 13x al cubo más 29x cuadrado más 44x más 14 entre 2x cuadrado más 3x más 6. Y ya lo tengo anotado. Entonces dígame cuánto le dio de cociente y de resultado. De cociente x al cuadrado. Anotarlo por acá. X cuadrado. Más 3, creo. Ahí no estoy muy segura de eso. Ajá. Ese fue su cociente. Sí. Ok, vamos a ver si está bien. Vamos a revisarlo. Recuerden, el primer término del cociente, si recuerdan, se obtiene de dividir ¿qué dos cosas? ¿Qué se divide? El primer, o sea, 2x a la 4 dividido entre 2x al cuadrado. Perfecto.
Y miren, si hacemos esa división, exactamente nos da x cuadrado, como usted lo tiene. Entonces, bien, ahí vamos, bien. ¿Qué hacíamos ahora con este resultado? Con ese cociente. X al cuadrado lo multipliqué por 2x al cuadrado, después por 3x y después por 6. Exacto. Entonces, en el primer caso me daría 2x a la cuarta, ¿no? Negativo. Ajá, porque pasa a restar. Perfecto. Y en el otro, x cuadrado por 3x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x cuadrado por 3x? 3x al cubo. Así es. Y como pasa a restar, queda negativo. 3x al cubo. Por último, x cuadrado por 6. 6x cuadrado, ¿no? X cuadrado. Exacto. Ahí va bien, muy bien. Entonces, si lo tiene así, creo que está todo bien. Entonces, restamos. Esto se elimina. Y en el caso del 13 menos 3, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto es 13 menos 3? 10. 10. Entonces da 10. X al cubo. 29 menos 6. ¿Cuánto es? Denise, ¿cuánto es 29 menos 6? Parece que se le fue el internet. O tiene el audio apagado. Miriam, perdón. Miriam, ayúdeme a continuarlo ahí. ¿Cuánto? 23, ¿no? 23. Exacto, 23x al cuadrado. Ahora, cuando llegamos a este punto, decíamos que lo demás se baja. Este baja más 44x. Y seguimos. Ahora, ¿quiénes vamos a dividir? ¿Quién entre quién? Profe, ya descubrí mi error. No copié bien el problema. Ah, ok, vamos a hacer. Ahora, ¿quiénes vamos a dividir ahí? Miriam. 10x al cubo Ujú. entre 2x al cuadrado. Ajá, ¿y cuánto da eso? Ya voy. 5x. Así, entonces aquí pongo más 5x. Y ahora hacemos lo mismo. Este 5x multiplica cada uno de los números de arriba. ¿Cuánto es 5x por 2x cuadrado? ¿10x cubo? Exacto. Menos. Pasa a restar menos 10x cubo. Ahora 5x por 3x. Llevamos acá en el segundo. 15x al cuadrado. Ujú. Pero queda negativo, ¿no? Negativo. Menos 15x cuadrado. Por último, 5x por este 6. ¿Cuánto da? 30x. Así pasa a restar. Menos 30x. Y volvemos a hacer la operación. Sumamos, se eliminan esto. 23 menos 15, ¿cuánto da? 8. Entonces queda 8x cuadrado. 44 menos 30. 14. Entonces más 14. Más 14. No, menos 14. Sí. 14 cuadrado. Sí, 14. Y este 14 aquí, miren, 14. más 14. Y sigamos.
Ahora, ¿quiénes vamos a dividir? ¿Quién entre quién? 8x al cuadrado dividido entre 2x al cuadrado. Ujú. Este 8. Siempre miren, es el primero con el primero. ¿Cuánto es eso? 8x cuadrado entre 2x cuadrado. ¿Cuánto da? 4. 4. Entonces pongo aquí en el cociente más 4. 4 por 2x cuadrado, ¿cuánto da? 8x cuadrado negativo. Entonces paso a restar menos 8x cuadrado. Ahora 4 por 3, que es el segundo término, 3x. ¿Cuánto da? 12. Menos 12x. Y 4 por 6. 24. Menos 24. Así es. Ahora hacemos esta suma. Esto se elimina. 14 menos 12, ¿cuánto es? 2. 2x. Y 14 menos 24. Menos 10. Así es. Ahí es. Ahora, hasta aquí ya terminamos. ¿Por qué? Porque miren, lo que obtuvimos, ¿qué grado tiene este residuo? ¿Cuál es la mayor potencia de la X ahí? ¿Lo ven? Miren. X elevado a la 1, ¿no? Exacto. Entonces, miren, esto significa que es de grado 1. Pero el divisor, la mayor potencia es 2. Entonces, de grado 2. Y decía lo que ustedes anotaron que terminábamos hasta que el resultado fuera de grado menor que la del divisor. Entonces, como ya obtuvimos algo que es menor, pues hasta ahí terminamos. ¿Qué significa entonces? El cociente, ¿quién va a ser el cociente en este problema? ¿Quién es el cociente? Dos x menos 10. No, ese es el residuo. Sí, perdón. Entonces, este X sería el al residuo. cuadrado más 5x más 4. Así es. Entonces, identifiquemos residuo, sería este. Residuo. Este de acá sería el cociente. Y ya sabemos. Y ese sería el resultado. ¿Preguntas ahí? ¿Cómo lo vieron? ¿Se entendió ese ejercicio? Chicos, preguntas no hay. Ok, entonces sigamos. Bueno, esa era una manera de hacerlo. Ahorita les voy a mostrar otra manera de hacerlo, pero este es mediante otro método y ustedes van a ahorita a evaluar cuál método es más fácil, el clásico o el método de Horner. Para eso, pues ahora quiero que anoten estos pasos. Miren, acá dice método de Horner. Es un caso sintetizado del método de coeficientes separados y se produce del siguiente modo. Entonces anoten los pasos. Me avisan cuando lleguen al cuarto para seguir avanzando y mostrarles más. Anoten el procedimiento y vamos a ver qué bien sencillo es esto.
Ok, Jeff ya terminó. Los demás, ¿cómo van? Mixer, Randy, Osman, ¿cómo van? Mira, profe, Estoy yo no puedo. Ni yo. ¿Por dónde van? Puedo avanzar un poquito pues para que terminen el resto. Bien, va y termina. El 5, 6, 7 y 8 le hicieron falta. Síganlo copiando entonces. Jeff continúa ahí con esto. Listo, chicos. Julio, ¿pudo terminar? No, espere. ¿Cómo, Mixer? ¿No te escuché bien? No he terminado. Ah, ok. Fíjense que parecerán muchos pasos, pero ya en la práctica es bastante rápido. Más que todo es seguir el orden. ¿Por dónde va ahora, Mixer?
Yo terminé. Ya, ok. Bueno, creo que los demás ya. Jeff también ya escribió que listo. Perfecto, entonces vamos a seguir. Miren, en este ejemplo se resume fácilmente a cómo es que se resuelve esto. Observen, tenemos la misma división que hicimos anteriormente. Pero ¿qué se hace? Dice que el primer paso es dividir. Bueno, primero trazamos esta línea vertical y esta otra línea horizontal. Sobre la línea horizontal pueden ustedes comparar que todos estos números son exactamente los coeficientes de acá. Noten, están exactamente igual en el mismo orden. De la potencia mayor de x hasta la más pequeña, que es cuando no existe. Está el 2, 13, 29, 44 y 14. En la parte vertical están exactamente los mismos del divisor. Noten, 2. ¿Cuál es la única diferencia? Que todos cambian de signo excepto el primero. Eso es parte del paso que decía. Noten, el 3 quedó como menos 3, el 6 quedó como menos 6 y el 2 quedó igual. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que colocamos los coeficientes, comenzamos a seguir el algoritmo que consiste en primero dividir primer coeficiente entre primer coeficiente y ese resultado colocarlo aquí abajo. Luego, este resultado lo multiplico por cada uno de estos elementos del divisor. Y noten, 1 por menos 3, de ahí resulta este menos 3. 1 por menos 6, de ahí resulta este menos 6. ¿Qué hacemos? Otra cosa importante, que esa multiplicación no la coloco a partir de la primera columna, sino una movida a partir de la segunda. Y ahora prosigo a sumar esta columna. 13 menos 3 nos da 10. Ok, hasta ahí ya termina el primer paso, o sea, el primer ciclo. ¿Qué hacemos ahora? Viene un segundo ciclo. Con este resultado 10 es como antes la posición de este 2 y se divide entre este 2, así como hicimos anteriormente. Dividimos y el resultado lo ponemos acá abajo. Luego este 5 se multiplica con este menos 3 y miren, pongo el resultado aquí. 5 por menos 3 es menos 15 y este 5 por este menos 6 nos da menos 30. ¿Qué hacíamos ahora? Hacer esta suma. 29 menos 6 menos 15 nos da 8. Noten, ya terminamos un segundo ciclo. Vamos al tercer ciclo. ¿Qué hacíamos con este 8? Lo voy a poner en otro color, el tercer ciclo. Este 8 se divide de igual forma entre este 2. Noten que todos se dividen entre el primer coeficiente del divisor. Y el resultado lo pongo acá. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Este 4 multiplica al menos 3. 4 por menos 3 nos da este menos 12. Después 4 por menos 6 nos da este menos 24. Y como ya llegamos al tope, aquí decía el problema o los pasos que terminábamos hasta que llegamos a la última columna. Entonces, como llegamos ahí, solo sumamos para obtener el residuo. 44 menos 30 menos 12 nos da 2. Y 14 menos 24 nos da menos 10. ¿Qué significa estos resultados? Ahora miren que coincide con lo que hicimos. Este resultado significa de que esta parte de acá resulta ser el cociente. Ese es el cociente. Y esto de acá es el residuo. ¿Qué es lo que hacemos? Colocarle ahora las variables. ¿Cómo lo hacemos? Como el divisor es de grado 2, observen, y el dividendo era de grado 4, restamos 4 menos 2. ¿Cuánto nos da 4 menos 2? ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. Es 2. Entonces comenzamos a colocar el primer coeficiente que es 1
con x al cuadrado porque nos da 2. Más dice 5, disminuimos, ahora a este le corresponde una x y el 4 queda sin nada. En el residuo queda un grado inferior y en vez de ser x cuadrado le voy a acompañar una x. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Noten, este es el cociente, una x cuadrado, aquí está el cociente, x cuadrado más 5x, aquí está más 5x más 4. Y el residuo fue 2x menos 10. Pregunta, ¿fue o no fue lo mismo que nos dio a nosotros en el problema anterior? ¿Logran compararlo con lo que les mandé al grupo? ¿Nos dio el mismo Igual. cociente? Sí, ¿verdad? Mismo cociente y mismo residuo. Significa que ambos métodos son válidos. Pero ¿cuál es más sencillo? Ya depende de gusto de ustedes. La ventaja de este es que solo usan numeritos. No hay nada de variables, no tienen que hacer tantos cálculos. Solo es repetir un orden, este ciclo. ¿Qué les pareció este método? ¿Cómo lo ven? ¿Interesante? ¿Difícil? ¿Cómo lo ven? Kevin, ¿cómo puedes ver eso? ¿Cómo lo miran? ¿Qué dicen? Bien, pues vamos con otro ejemplo para que tal vez lo logren digerir un poquito mejor. Vamos acá. Ahora nos piden dividir este número entre este otro. Si observan, paso número 1, recuerden, colocamos los coeficientes así en orden del dividendo acá. 3 menos 13, 3 menos 8 y 13. Ahí están los del dividendo. Después acá colocamos los del divisor, pero cambiando todos los signos excepto el primero. Noten que el 1 era positivo, aquí sigue positivo. El menos 5 quedó como positivo. El más 3 quedó como menos 3. Ese es el primer paso. Segundo paso, dividimos 3 entre 1, resultado es 3. ¿Dónde lo colocamos? Aquí está abajo, el 3. ¿Logran verlo? ¿Qué hacemos ahora? Este 3 multiplica a esta parte del divisor. 3 por 5, 15. 3 por menos 3, menos 9. Ahí está. Y sumamos la primera columna. Menos 13 más 15 nos da 2. Ahí ya terminamos el primer ciclo. ¿Qué hago con este 2? Ahora vamos al siguiente ciclo. Y repetimos el procedimiento. El 2 se divide entre este 1. Y el resultado está aquí abajo. 2. Este 2 se multiplica por el 5. Pongo acá en la siguiente columna el resultado, que es 10. 2 por menos 3 y nos da menos 6. Ahora sumamos esta columna. 3 menos 9 más 10 nos da 4. Ahí ya terminamos el segundo ciclo. Tercer ciclo, ¿cuál es? Agarro este 4 y lo divido entre este 1. Y el resultado lo coloco acá. Multiplico 4 por 5, nos da 20. Este es 20. 4 por menos 3, nos da menos 12. Y miren, ya llegué al tope. Hasta ahí ya voy a terminar. Entonces ahora solo sumo. Menos 8, menos 6, más 20 nos da este 6 del residuo. Y 13 menos 12, 1. ¿Qué significa? Ahora evaluemos. Como aquí era grado 4 y aquí era grado 2, pues lo restamos. 4 menos 2 significa que el resultado va a comenzar a partir de x al cuadrado. Significa que este 3 es el coeficiente de x al cuadrado. Este 2 es el coeficiente de x.
y este no tiene nada porque sería x a la 0. En el residuo disminuimos, en vez de comenzar de x cuadrado, comenzamos con la x. Este 6 sería de x, más 1 de nada. Y pueden verlo, aquí ya lo tenemos en orden. Cociente, 3x al cuadrado, como les decía, más 2x, más 4. Residuo, 6x, aquí está, más 1. Y listo, ahí ya hemos finalizado el problema. Denise, ¿logró comprender el ejemplo? Miriam, Sí, pero creo que me iría por el primero. ok, bueno, eso ya es decisión de ustedes, como les dije. Pero es bastante sencillo. Traten de hacerlo para ponerlo en práctica. Ahorita vamos a hacer uno sencillo. Vamos con el ejercicio 1 de entrenamiento y quiero que lo traten de hacer por el método de Horner. Anoten, ¿no? Dice el cociente que resulta de dividir x al cubo menos 2x menos 3 entre esto es... Hay algo que deben de tomar en cuenta, que cuando miren el orden, comienzo con x al cubo, ¿quién debería seguir? ¿X a la cuánto? Denis, ¿quién debería seguir después de un x al cubo? X a la 4, digo. Vamos hacia atrás. Primero x al cubo, después que... cuadrado. X al cuadrado. Pero ven, aquí no existe. Entonces, cuando tengan algo así, que no esté x a la tanto, ustedes asumen que el coeficiente es 0. Entonces, si hacemos en la distribución de Horner, sería 1, 0, que es el del x cuadrado, menos 2 y menos 3. Ahí ya le ayudé un poquito. Traten de hacer el resto ustedes. Ya lo anotaron, creo. Así que les voy a dejar para que se guíen el ejemplo aquí resuelto. Ahí está. Tienen ese ejemplo y trabajen el que les dejé ahorita. Para quien no lo copió, solo voy a volver a ver. Es esto. Ahí lo tienen. Tienen ese ejemplo y a la par el problema. Les voy a dar cuánto. Voy a darles 5 minutos.
Darling, ¿tienes duda? Darling, tiene que levantar la mano, ya lo hizo. Darling, tiene que levantar la mano. Active su audio. No se le escucha. Y supongo que ya terminó. ¿No? Si alguien ya terminó, puede decirme. Si no, vamos a seleccionar al azar. No sé, primero se con este que ha recibido aquí. Uno entre uno. Repite, Denis, no te escucho bien. No. Listos, pues vamos a empezar. ¿Quién logró terminarlo? Vamos a pasar al azar entonces entre ustedes. Ok, Ashley es la ganadora. Ashley, ¿logró hacerlo? Sí, pero me perdí en una parte. No sé Ok, si está bueno.
dícteme qué es lo que voy a hacer. Yo voy guiándome con lo que ustedes digan. A ver si lo sé. ¿Qué es lo primero que se hace? Trazar la línea. Ajá, trazo esta línea, trazo esta otra línea. ¿Qué pongo arriba? 1, 1, ¿qué más? 0, Ajá, menos 2, menos 3. exacto. Bien, Debido a que el X está elevado a la 1, la línea la trazo vertical en el 3. ajá, exacto. Voy a trazar otra línea, contando de derecha a izquierda, entonces sería aquí. ¿Qué más? Ahora escribo en el... ¿Cómo le explico? En esa rayita, sí, en esa. 1 arriba. Sí, Y como es menos 2, cambian signo, entonces queda el 2 positivo. exacto. 2 positivo. Muy bien. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Dividir el 1 entre 1 y queda 1. La Y otra línea. ese 1. 1 entre 1, 1. ¿Dónde lo pongo? Abajo del 1. De la red. Ahí. Ahora. ¿Qué hago con ese 1 ahora? Ay, se me olvidó. ¿Alguien que le ayude? No abandonen a sus compañeros. Multiplicarlo por 2. Exacto. Multiplico por este 1 por este 2. ¿Y dónde pongo ese resultado? Ah, cierto. ¿Dónde lo coloco? Sí. Debajo del 0. Exacto. Y pongo aquí 2. ¿Qué hago ahora? Sumo el 0 y el 2. Ajá. ¿Cuánto es 0 más 2? 2. 2. Muy bien. ¿Qué hago con ese 2 de resultado? Lo divido entre 1. Exacto. ¿Y dónde pongo el 2 entre 1? ¿Dónde pongo 2 entre 1? Abajo del... ¿De quién? Debajo Al del lado 0. del 1. Debajo del 0 se pone, a la par del 1. Entonces 2 entre 1 nos da 2 y lo coloco acá. ¿Qué hago ahora con este 2? Lo multiplico con el 1. ¿Qué dicen los demás? No se multiplica por el 2. Exacto. Es repetitivo. Ahora este 2 que te dio acá, siempre con este 2 de acá. ¿Cuánto es 2 por 2 ahora? 4. ¿Y dónde pongo ese 4? ¿En qué columna? Debajo del menos 2. Exacto. En la columna del menos 2. Entonces aquí sería 4. Pongo 4. ¿Y ahora qué hago? Se suman menos 2 más 4. Ajá. ¿Cuánto es menos 2 más 4? 2. 2. ¿Y este 2 qué hago ahora? ¿Qué hago con ese 2? Se divide entre 1. Exacto. Ahí miren, vamos siempre en la misma regla. Se divide entre 1 y el resultado, ¿dónde lo pongo? A la par del 2. Ajá, aquí 2. Ahora, ¿qué hago con este 2? Lo multiplicas. Por el 2. Ajá, ¿y dónde pongo eso? En la Debajo del columna tres. del menos 3. Así es, pongo 4. Aquí. ¿Y ahora qué hago? Lo suma. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Ajá.
¿Y ahora qué hago? Lo dividí entre 1. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con ese 1? ¿No lo escuché bien? Lo dividí entre 1. ¿Están de acuerdo todos con él? Ahí queda. Ahí queda. ¿Por qué razón? Porque miren, ya llegué a la última columna. Cuando yo llego a la última columna ya no voy a volver a repetir el procedimiento. Si un dado caso hubiera aquí otro número, ahí sí. Vuelvo a este 1, multiplica por este 2, seguimos el procedimiento, pero como ya terminamos hasta esta columna, ahí queda. Ahora solo nos queda identificar quién es el cociente y quién es el residuo. Recuerden que la línea para eso sirve. Lo que está aquí son los coeficientes del cociente y lo que quedó a la derecha es del residuo. Pero ¿cuál me pide a mí en el problema? ¿El cociente o el residuo? El cociente. El cociente. Cociente. Entonces veamos cómo escribimos este cociente. Recuerden, la potencia o el grado del numerador era 3. En este caso el divisor es 1. Restamos 3 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. Entonces significa... Exacto. Significa entonces de que el cociente va a comenzar. Este 1 se le corresponde a un x al cuadrado. Este 2 le corresponde a una x. Y este 2 queda ahí sin nada. Entonces, ¿cuál va a ser el residuo? X cuadrado, perdón, el cociente, más 2x más un 2. Y ya hemos calculado el cociente de una forma así, directa con número. ¿Logran verlo? Este sería el cociente. ¿Dudas con eso? ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? La D. La D. D. Entonces, ven, no está La D. difícil. Ahí está, la D es la correcta. Solo que está tapando. Y miren, la ventaja de este procedimiento es que en un cuadrito lo pueden hacer chiquito. Solo es poner numeritos, como que estuvieran haciendo una tabla de multiplicación. ¿Dudas acá con este ejemplo? Sinceramente prefiero el otro método. Está bien. Igual, Me confunde más ese. ambas son válidas. Pero ya es opción suya. Ok, perfecto. Pues bien, ya queda poco tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es, le voy a compartir en el WhatsApp otros 2 ejemplos. Creo que es el problema 3, por ahí de estos de retos. Traten de hacerlo. Ya resuelto en unos videoclips. Ahí se los voy a compartir para que sigan repasando esto. Y en la próxima clase vamos a ver la 13. Miren, que tiene que ver ya con factorización. Recuerden que si no se las envío, porque también la pueden encontrar acá en esta página. Portaldematemática.com, Pleca Nicaragua. Ahí ustedes encuentran todas las clases. La clase 13, miren. Ahí está. División de polinomios fue la de hoy. Y la próxima vamos a ver factorización. Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda o podemos finalizar ahí por hoy. Voy a dejar de grabar. Y Darling quedó con la mano levantada.